Buenas noches, señor presidente Javier Milei. Bienvenido a nuestro programa Economistas. La verdad que estamos emocionados y agradecidos de su presencia en este programa. Bueno, para mí es una alegría estar en este programa porque es como que vuelvo cuando era un economista serio. Un año y medio, no, ya 2 años y algunos meses de arrancado el mandato. Y pensaba, mientras diagramaba algunas preguntas, entre los logros más importantes... ¿Ah, no lo dejaste librado del orden espontáneo? También, pero siempre me gusta pensar anticipadamente. O sea, Ramiro, ¿le permitís esas herejías? Sí, puede, Digo, no hay problema. Es bastante intervencionista eso. Él es peor que yo. Eso que tiene la hoja para marcar. Claro. No, pensaba el otro día lo escuchaba a Toto hablar de la cantidad de inversiones que hay en carpeta por el RIGI cercano a los 70.000 millones, de los cuales cerca de la mitad ya están aprobadas. Es decir, que se viene una andanada de inversiones provenientes de distintos sectores de la economía, impulsados e incentivados por el RIGI, y al mismo tiempo hemos tenido desde el 220% de inflación, 30 y pico el año pasado, perdón, 100 y pico en el primer año de su mandato, 30 y poco el año pasado, y ahora abril, después de 3 meses de deslizamientos por lo que pasó en la segunda etapa del 2025, hay como un consenso de que de vuelta empieza la senda hacia abajo, es decir, que se vislumbra una consolidación de la baja de la inflación. Entre estos dos elementos, el gran impulso de las inversiones y la baja de la inflación, ¿cuál considera usted que es el mayor logro de su mandato, de esta primera parte de su mandato? A ver, yo creo que este gobierno, aún en 2 años y medio, tiene una gran cantidad de logros enormes, que a veces no es tan fácil de ver porque requiere de forma de saber mirar los datos también, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes o logros más importantes de este gobierno es haber evitado la hiperinflación. Nosotros cuando llegamos al poder, yo creo que hay gente que no lo recuerda, pero la inflación viajaba al 1,5 diario. Yo siempre hago mucho énfasis en la inflación mayorista porque es siempre la que se anticipa. En el caso de la inflación mayorista, el mes de diciembre había marcado un 54%. Y eso, dado que la inflación diaria venía del 1,5, eso en dinámica, si uno contempla que había 4 bases monetarias venciendo un día, que había el equivalente de 9 a 10 bases monetarias de deuda en pesos venciendo en el lapso de 30 días, si ustedes consideran que además teníamos reservas netas negativas en 12.000 millones de dólares, si contemplamos que estaba caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que teníamos la CIRA, que era la deuda, comercial. Es decir, Argentina tenía una situación en términos inflacionarios, diría que además contemplaba el desequilibrio monetario, o money overhang se suele llamar, que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. La bomba del ELIX. No solamente eso, porque también estaba la deuda en pesos, o sea, entonces, y a eso también teníamos este deterioro que cuento del balance del Banco Central. Esa situación lo que hacía es que Argentina, si todos esos elementos estallaban de manera conjunta, hubiéramos ido a niveles de inflación del 15.000 anual. De hecho, no solo esa estimación la hice yo, está el trabajo que hizo Ariel Korenberg, a él le da que podríamos haber llegado a 17.000% de inflación. Y además eso conjugado con indicadores sociales que eran peores que los que teníamos a la salida de la convertibilidad, en realidad en el 2001, cuando se estaba saliendo de la convertibilidad. Eso hubiera generado una hecatombe que nos hubiera hecho caer el PBI por lo menos más de 15%, hubiera llevado los niveles de pobreza en torno al 90%, o sea, hubiéramos tenido una verdadera catástrofe. Y nosotros emprendimos un programa de estabilización hiperortodoxo
donde básicamente la columna vertebral del mismo era el equilibrio fiscal. Nosotros habíamos observado que de las 22 crisis que Argentina tuvo desde el inicio del siglo XX hasta el momento que nosotros asumimos, 20 tenían origen fiscal y básicamente el desequilibrio fiscal oscilaba entre muy grande y extravagantemente grande. En el Rodrigazo el déficit fiscal era de 15 puntos del PBI, o sea, en el 75, digamos, que fue la crisis del Rodrigazo, la crisis de la tablita en el 81 teníamos 11, en la hiperinflación de Alfonsín 8, en la crisis de la convertibilidad 7. Nosotros teníamos un déficit en el Tesoro de 5 puntos del PBI, pero, digamos, había abajo de la alfombra escondido 10 puntos de déficit, que eran los déficits del Banco Central, o sea, el déficit cuasi fiscal, es decir, que teníamos 15 puntos de déficit del PBI. Es más, nosotros habíamos prometido en campaña ir a déficit cero. En estricto rigor, el consenso de la profesión era que de ninguna manera podíamos llegar al final del mandato con equilibrio fiscal, que con suerte y mucha destreza política podíamos llegar a hacer un ajuste de 1 punto por año. Eso lo menciono porque hay muchos economistas que hoy hacen muchas críticas y que decían que esto era literalmente imposible. Y nosotros no solo que alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer año, sino que en estricto rigor lo alcanzamos en el primer mes de gestión. Nosotros hicimos un ajuste real del gasto público de 30%. Eso básicamente hay en la experiencia mundial, desde que se computan las cuentas a nivel global, hay solamente 5 experiencias que compartimos en ese nivel de ajuste. Está la nuestra y 4 más, pero las otras 4 de ajuste de esta magnitud obedecen a casos de países después de la guerra. Claro. Por lo tanto, digamos, o sea, no hay nadie que haya hecho un ajuste de esta magnitud dentro de un sistema democrático sin que haya sido una salida de una guerra. Ese es el primer punto. Ahora, eso no era suficiente, porque solamente el déficit del Tesoro era un tercio del problema. 2/3 del problema estaban en el Banco Central, que eran 10 puntos del PBI. Y eso también es muy interesante, porque a diferencia de otras experiencias, digo, como fue el caso de la convertibilidad, previo tuvo un plan Bonex, o sea, fue una expropiación que le costó a los argentinos de bien 70% de sus tenencias, o sea, fue una expropiación violenta, o digamos lo que fue el corralito. Es decir, esto es interesante porque una de las personas más críticas al gobierno, que casualmente lo hace por revancha y por odio, digo que es el señor del Domingo Cavallo, quien me juró, digamos, que iba a hacer todo para que se rompa el esquema después de que la hija fuera desplazada de su cargo. Digamos, él puso como precondición para aceptar como ministro de Economía y la convertibilidad el plan Bonex. O sea, y después volvió a expropiar con la convertibilidad, digamos, con el corralito y el corralón. O sea, eso, digamos, la gente tiene que saber a veces desde dónde se opina. Es decir, entonces... ¿Ahí le puedo meter un No, no, pero quiero terminar esto. Y nosotros hicimos todo esto sin violentar los derechos de propiedad. Nosotros hemos honrado los derechos de la propiedad de usted. Nosotros, y es más, en muchas de mis presentaciones recientes y mi próximo libro se llama, de hecho, La moral como política de Estado. Y cuando nosotros hablamos de la moral como política de Estado, nosotros decimos abrazar los valores de Occidente, y eso es el pensamiento filosófico en el formato griego. Hablamos del derecho romano, hablamos de la rectitud de los estoicos. De hecho, en la presentación que hice sobre Adam Smith, hago toda una cuestión sobre la rectitud de los estoicos. Digamos, Adam Smith era un estoico,
y de hecho la última parte de lo que tiene que ver con la teoría de los sentimientos morales justamente presenta en la descripción de las virtudes su rol como estoico, y eso en la riqueza de las naciones tiene que ver con la naturaleza de las políticas asociadas a la riqueza de las naciones. Y nosotros en ese sentido, además, en lo que tiene que ver con los valores morales, nosotros adscribimos a los valores judeocristianos. O sea, nosotros no creemos en el relativismo moral, nosotros creemos que hay una suerte de valores que son no debatibles, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, o sea, basados en el principio de no agresión, ¿no? Entonces, y está el principio de apropiación originaria de Locke. Digo, esa es la base moral de nuestro esquema de políticas públicas o de políticas de Estado. Entonces, además, la propiedad privada tiene un rol fundamental en el sistema de precios. Por lo tanto, si nosotros arrancábamos violentando la propiedad privada, era más fácil estabilizar, era más fácil bajar la inflación, pero a costa de producir un daño enorme sobre la sociedad. Además, el propio diseño del ajuste tiene un diseño de características morales, porque básicamente, si usted tiene déficit fiscal, lo que ocurre es que está tomando deuda, y eso es profundamente inmoral, porque la deuda son impuestos futuros, y eso quiere decir que usted le estaría pasando la cuenta a sus hijos, a sus nietos, lo estaría pagando gente que no puede votar, o gente que directamente ni siquiera nació. Es decir, con lo cual es de una profunda inmoralidad la toma de deuda. De hecho, nosotros arrancamos el gobierno con 500.000 millones de dólares de deuda, y hoy es 450.000 millones de dólares la deuda consolidada. Es decir, bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares. Eso tiene que ver con la naturaleza de por qué el ajuste fiscal lo hicimos sobre el gasto y no como hicieron habitualmente otros gobiernos, que subiendo los impuestos. Esto, que parece una diferencia menor, es lo que hizo que nosotros hiciéramos el ajuste y que en lugar de ser contractivo fuera expansivo. Sí. Si nosotros tomamos el EMAE desestacionalizado de diciembre del 23 y lo comparamos con el que hoy tenemos, estamos 11% arriba, es decir, la economía creció 11%, creció 6,6% durante el 24 y creció 3,3% durante el 25. Y lo increíble es que hay muchos que insisten en la recesión, ¿no? No, bueno, está bien, digamos, por eso son los mismos payasos que hablan de esta inflación. Digo, la evidencia los condena, es como de vuelta, y de los 16 sectores que se miden, 12 se expanden. O sea, estamos hablando del 75%, estamos hablando de 3/4. Entonces, obvio, digamos, si quieren buscar a alguien que le vaya mal, siempre van a encontrar a alguien que le va mal. El cherry picking. Hacer el cherry picking. Y después le aplican la falacia, digamos, del todo por la parte. Es decir, que ustedes toman una cosita y la generalizan. Yo digo, el otro día escuchaba a un periodista que, digamos, trabaja en un medio digital y trabaja, digamos, en un canal de televisión. Digo que además, o sea, conozco a quien responde su pluma. Es decir, porque a esto hay que decirlo abiertamente, el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben, ya sea por mandato de otros países o financiados por otros países, o, digamos, con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas, o responden a empresarios, o sea, empresarios prebendarios. Es decir, con lo cual, digamos, el 95% del periodismo está contaminado y se dedica a envenenar a la gente. Y esa es la realidad. Digo, porque ustedes lo pueden ver con claridad. Dicen, no, se destruye la actividad. El PBI está en máximos históricos. No, digamos, la gente no llega a fin de mes, no pueden consumir. El 80% de la gente no llega a fin de mes. Sucede que el consumo está en máximos históricos. Es decir, no, la gente, digamos, o sea, nosotros sacamos
básicamente más de 12, 13 millones de personas por eso, porque todo depende si lo medimos en la frecuencia mensual o trimestral o semestral. Y la realidad es que, digamos, cuando nosotros sinceramos los precios, es como los imbéciles esos que dicen, no, Milei llegó y devaluó. Disculpame, había una brecha del 200%. No se devaluó, se sinceró. Es decir, se sinceró, no devaluaste, sinceraste. O sea, porque aparte vos tenías un déficit de cuenta corriente colosal, tenías el problema de la CIRA, así que, digamos, o sea, es de un nivel de hipocresía violento. Entonces, digamos, yo, digamos, eso lo entiendo. Pero, ¿qué decía este periodista? No, bueno, en realidad todos los días aterrizan aviones. La noticia es el que se estrella. Te lo tomo como argumento de que obviamente, digo, la gran mayoría, todo el tiempo están aterrizando aviones y que obviamente cuando se estrella uno, digo, eso es noticia. Eso yo lo entiendo. Lo que no te valido, que es lo que hace esa pluma envenenada, que lo hace en el diario y sé a quién responde esa pluma, como otras plumas que tienen, digamos, o sea, son la firma, pero detrás se sabe bien quién es a quién responden esas plumas. Cosa que, digamos, desafortunadamente la gente no lo sabe. Entonces, digo, porque así sabrían, digamos, que mucha gente de la política es una basura. Pero muchos de los periodistas son peores todavía. Yo creo que la gente lo sabe, por eso lo votó a usted en el año 25. Sí, está bien, pero a veces, digamos, son manipulados y engañados por las mentiras que construye la prensa y saben que están mintiendo y aún así lo siguen diciendo. Entonces, y ahí el punto es, volviendo a este periodista, era muy simple, que es cierto que es noticia el avión que se cae. Lo que vos no podés decir es que se están cayendo todos los aviones. O que es la única noticia. No. Me parece, digamos, la noticia es lo que es noticia. Porque, digamos, es cierto, digamos, hoy viajar en avión es muchísimo más seguro que viajar en auto. Dicho eso, pero es sustancialmente más seguro. Pero a lo que voy, que es la cuestión, es decir, que ese caso puntual vos lo generalices. Sí. Y eso, digamos, el periodismo lo está haciendo mucho y de manera muy violenta y busca el caso malo y a partir del caso malo generalizarlo. Entonces, bueno, claramente nosotros estamos sufriendo un embate mediático que básicamente parte responde a que cortamos la pauta oficial, parte responde a que nuestras ideas están confrontadas con el socialismo del siglo XXI y, digamos, entonces tienen algunos problemas. Digo, ahora se conoció lo de Rusia, pero probablemente en algún momento se conozca temas de Venezuela, se conozca de la Venezuela chavista, se conozcan temas, por ejemplo, digamos, de lo que tiene que ver con el vínculo con Irán, ¿sí? Digamos, porque todo lo que está pasando en el mundo le impacta en el bolsillo a mucha gente en los medios. Lo de Rusia es solamente una cosa ínfima. Y después están digamos, las plumas que responden a políticos, que también, digamos, es parte de esta mugre. Entonces, bueno, ahora sería ingenuo creer que uno va a hacer un cambio como el que le hicimos nosotros. Hoy se informó, lo informó Sturzenegger, que superamos las 15.000 reformas. Entonces, en ese conjunto de que, digamos, hicimos 15.000 reformas, eliminamos el déficit fiscal en un mes, eliminamos el cuasi fiscal en 6 meses sin violentar los derechos de propiedad, ¿sí? La tasa de inflación que venía viajando al 1,5 diario y que eso nos llevaba a una dinámica del 15.000, digamos, el año pasado en consumidor fue 32, 33, digamos, no recuerdo el número exacto, y en mayorista fue 24. Hoy la inflación, digamos, mayorista viaja por debajo del 1, es decir, que la inflación mayorista, que es la que se adelanta,
ya está en torno al 10 anual. Y eso nos permite de alguna manera confiar en que en algún momento el segundo semestre vamos a estar ahí. Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar. Inexorablemente va a colapsar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un dicho en ajedrez que dice las negras también juegan. Desde que ganamos la elección en mayo en la capital federal, digamos, ese triunfo maravilloso que tuvo el maravilloso jefe de gabinete que tengo, que es Manuel Adorni, a partir de ahí el sistema empezó a atacar de manera violenta. Eso generó una profunda caída en la demanda de los activos domésticos. Una de las caras es que se disparó el riesgo país. La otra cara es que la caída en la demanda de dinero, una de las cosas que hizo es que se acelerara la tasa de inflación. Si a ustedes eso le... Y cierto corrimiento del dólar también. Todo está bien, digamos, pero... Y después se estabilizó y volvió, o sea... Pero a lo que voy es lo siguiente. En el medio también tuviste más de recomposición de tarifas, tuviste más una cuestión adicional por el efecto, digamos, en el petróleo, tenés cuestiones de estacionalidad. Entonces, todo ese conjunto de cosas hizo que este primer trimestre en materia de inflación fuera más difícil. haya sido difícil. Ahora, la realidad es que los fundamentals siguen estando sólidos, con lo cual, más tarde o más temprano, la tasa de inflación va a ceder. O sea, nosotros en eso no tenemos ninguna duda. Entonces, ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado, por decirlo de alguna manera, dadas las preferencias que tenemos nosotros, pero no tenemos duda que de acá para adelante va a seguir, porque esto quiero dejarlo en claro. Si nosotros sostenemos la moral como política de Estado, y en una de las cuestiones yo sostengo la rectitud de los estoicos, eso tiene un mensaje muy claro que para los que entienden de filosofía lo entienden y quizás al resto no le queda claro, pero digamos, ustedes siendo economistas me van a entender perfecto. Por ejemplo, he visto casi con pesar muestras de incompetencia flagrantes en colegas. Digo, porque yo sigo siendo economista, o sea, ahora hago algunas actividades adicionales. Extracurriculares. Digamos, pero sigo siendo economista. Entonces, por ejemplo, me pareció de una pobreza conceptual enorme esos economistas que dicen, no, bueno, ahora para crecer hay que ceder a la inflación. O sea, que hay que aceptar tener más inflación para crecer. Phillips. No, es más grave todavía. Por ahora, si me permitís, lo voy a explicar. Primero vamos a ver la evidencia empírica que nos va a romper los ojos para tratar de evitar ese tipo de estupideces, porque ya no se puede calificar de otra manera. Sin tener inflación generara crecimiento, Argentina debería ser una potencia mundial y sin embargo cuando empezó con la inflación, lejos de avanzar, retrocedió. Primer punto, o sea, con lo cual ya solo con eso deberían llamarse a cuarteles de invierno y dejar de fastidiar con este tipo de estupideces. Primer punto. Pero ahora vamos a discutir la teoría. La teoría, digamos, de que básicamente cuando hablamos de trade-off es inflación y desempleo, no es entre inflación y crecimiento, ¿no? O sea, en general hablamos del trade-off entre inflación y desempleo. Opuesto más fácil, si ustedes quieren, digamos, a un austríaco, esto le caería bastante mal, a un economista de la escuela austríaca le caería bastante mal, y eso tendría impacto en, digamos, en actividad. Entonces hay como una suerte de trade-off entre inflación y actividad. Eso es falso, eso es falso. Esa premisa fue derrotada en 1968 por Milton Friedman y Edmund Phelps. Y no solo eso, sino que además fue terminada de sepultar en 1972 por Robert Lucas Jr., que desarrolla digamos, el modelo de expectativas racionales y que los testea en 1973. Es decir,
la verdad es que es muy precario que los economistas me estén proponiendo que yo, digamos, en el fondo engañe a la gente, porque es lo que me están pidiendo. O sea, es lo que tienen que entender. Es decir, porque la única forma, bajo expectativas racionales, que ustedes pueden afectar el nivel de actividad económica es engañando a los agentes. Es decir, me estás pidiendo que mienta. Y si yo me sostengo sobre y que te robe, porque además la inflación es un robo. Entonces, digo, porque es un impuesto. En realidad el verdadero impuesto es el señoriaje, que es una falsificación, que se manifiesta como estafa cuando ingresas el dinero. Dicho esto, entonces, eso va en contra de mis valores judeocristianos. De hecho, digamos, atenta contra las tablas de la ley. ¿Sí? Entonces, y esto no es menor. No es menor, porque además, voy a explicarles algo. Además, no funciona. Esos imbéciles que creen que, digamos, le puedo dar rosca a la maquinita, inflar la economía y después engañar a la gente para ganar las elecciones, les voy a decir algo, eso es falso. Porque en rigor, cuando ustedes hacen eso, van a dinamitar su reputación. Por ende, no van a ser creíbles y por ende va a terminar mal. ¿A alguien le pasó en el 23? No me quiero meter con nada de esas cosas porque no suman. Quiero plantearle a la sociedad cuáles son las cuestiones, que entiendan el proceso decisorio. Es decir, yo no lo hago eso porque moralmente está mal. Claro. Pero ahora voy a explicar por qué no funciona ni económicamente ni políticamente. Porque si ustedes lo engañan, están minando, destruyendo la reputación. Al destruir la reputación se vuelven no creíbles y automáticamente se les va la inflación a las nubes. Consecuentemente, además, políticamente les va a ir mal. Punto 1. Es decir, ese brazo del proceso decisorio es un espanto. Al margen de que es inmoral, al margen que se están dándole la espalda, estoy muy mesurado hoy, dándole la espalda a la teoría económica y a la evidencia empírica. La otra alternativa es, ustedes hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Les puede ir mal? Sí. Pero tienen chance de que le vaya bien. Es decir, hay una cuestión de dominancia estocástica. Aun si fueran unos cínicos inmundos, deberían actuar correctamente porque en términos utilitaristas tienen dominancia estocástica. Además, los acompaña la teoría y la evidencia empírica en economía. Y como si fuera poco, que es lo más importante de todos, o sea, por último, pero no menos importante, es lo moral. Es decir, yo no voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal. La motosierra sigue encendida. Digamos, el otro día terminó la reunión de gabinete y el jefe de la parte que participo yo, que es donde fijo el norte, cuando explico la situación política, cuando explico a dónde queremos ir, después viene la cocina. Ahí es cuando se queda el jefe de gabinete trabajando con los ministros. Y le dije, sigue la motosierra, sigue Federico desregulando. El Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación. No vamos a ceder un ápice, no vamos a ceder a los delincuentes, no vamos a ceder a que nos tomen la calle, no vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose dentro del país tratando de voltear un gobierno. No vamos a ceder a nada de eso. Por más que no le guste a los empresarios prebendarios, por más que no le guste a los corruptos medios de comunicación y a sus periodistas ensobrados, que digo, hay una parte que sí son buenos y que los respeto, ¿sí? Pero el resto no siento el más mínimo respeto, hasta lo desprecio por mentirosos, por calumniadores, por injuriadores, digamos, y algunos por traidores a la patria. Antes de que nos vayamos de lo monetario, le quiero hacer una pregunta más de este tema. Pero creo que contesté. Sí. Pero, digo, está claro dónde voy como política económica, ¿no? O sea, hay una duda que tienen muchos, incluso de sus seguidores, presidente, que es,
cuando tuvimos esa incertidumbre electoral en el agosto, septiembre, octubre, cayó mucho la demanda de dinero, hubo un gran porcentaje de dolarización y eso tuvo 50% de M2 no pasó nunca en la historia argentina. Tremendo. ¿Eso muestra la solidez del programa? Sí. ¿Cuándo viste en la Argentina que se lleven el 50% de M2 y esto no haya volado por los aires? La pregunta que muchos de sus seguidores y muchos economistas seguidores suyos se hacen es, ¿en algún momento no deberíamos blindar ese proceso con una dolarización? A ver, vamos por parte. Me encanta tu pregunta, Antonio, pero vamos por parte, porque hay otra cosa que yo omití decirla y es por qué, digamos, el tema de la actividad económica, si me lo dejan, porque también, digamos, está sufriendo la actividad, digamos, la actividad económica sufrió por esto, y si ustedes se fijan también, que tiene que ver con parte de los reclamos de los gobernadores. Dice, ¿cómo? El PBI se expande y a mí la recaudación me cae, cosa que es válida hasta febrero. En marzo los números empezaban a mejorar y los números de abril vienen mucho mejor. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es como que aumentó la evasión. Y hay que entenderlo eso, porque también explica por qué se desaceleró la actividad, por qué, digamos, la gente sufre con lo que pasó después de, digamos, hay que entender también por qué la gente se siente mal. Eso es importante que lo diga, porque hay gente que cree que usted no tiene esa mirada de que hay gente que la pasa mal. No, pero hay que tratar de entender a la gente. O sea, primero, a ver, nosotros como economistas estamos acostumbrados a mirar los números y sabemos cómo esto funciona. Y sabemos que eso representa una suerte de promedio y que hay gente que no solo no está en el promedio, hay gente que puede estar en las colas. ¿Ok? Y eso, digamos, hay que saberlo. Ese es un punto no trivial. Pero hay otra cosa que a mí me parece importante explicar, porque lo que siente la gente es el impacto en actividad. Y esto Ramiro, digamos, me lo puede validar, porque él, digamos, estaba con los números todo el tiempo. O sea, como verás, te leo. Sí, a los economistas los leo. Por eso, digamos, les tengo toda la radiografía a todos los pifiadores. Pero no importa, o sea, ya le van a pasar la factura a alguien. Si yo fuera cliente se las pasaría, porque, digamos, tanto pifiar. Bueno, hay algunos que fueron a la quiebra, ¿no? Digamos, pero por pagar el abono de la tintura. Pero al margen de eso, vamos a esto. Nosotros el primer trimestre nos expandimos al 6, el 2025, ¿no? El segundo empezó a acelerar hacia el 8. Y después se cortó en seco, se frenó en seco, digamos, cuando empezó todo el ataque. Suponete que vos tenés una empresa. Entonces vos comprás un insumo. Cuando vos comprás ese insumo, a X días vos tenés que pagar. Ahora vos ves que tu demanda se empieza a poner más pesada, ¿sí? Y lenta. La pregunta es, ¿ese insumo qué haces? ¿Lo tirás? ¿Se lo devolvés a quien te lo vendió? No. ¿Lo tirás? No. ¿Qué haces? Lo metés en producción. Cuando vos lo metas en producción, después de pasar todo el proceso productivo, se va a convertir en un bien de cambio. El bien de cambio, desde que vos entró a bien de cambio hasta que vos lo vendés, pasa un tiempo. Obviamente que si la demanda se te puso pesada, ese tiempo, ¿qué pasa? Se estira. Sí. Al mismo tiempo, vos lo vendés, pero como la demanda está pesada, ¿qué pasa? Te paga más lento. Eso lo que hace es que a vos el ciclo de caja se te alargue, ¿no? Porque ahora, desde que entra el insumo hasta que vos te entra los pesos, ese periodo se alargó. Al alargarse ese periodo, eso hace que vos tengas que invertir en capital de trabajo. O sea, eso se cubre con dinero. Vos lo podés financiar con capital propio o, como hace generalmente una empresa, va y toma crédito, digamos, para el capital de trabajo. Es decir, que en todo ese contexto se generó un aumento de la demanda de capital de trabajo. Ahora, toda la economía en su conjunto, digamos, demanda capital de trabajo. La contraparte monetaria,
de ese activo, que es el capital de trabajo, alguien tiene que tener el pasivo de ese activo, ¿no? O sea, porque son... El espejo. No, es el balance. Entonces vos tenés un activo, alguien tiene que tener el pasivo. ¿Quién es el que tiene ese pasivo cuando hago la cuenta agregada? El Banco Central. Son los pasivos del Banco Central. Si a mí, yo tuve una corrida y me comieron la mitad de los pasivos monetarios, quiere decir que el working capital de la economía se achicó. Entonces tengo un aumento de la demanda de working capital, tengo una contracción de la oferta del working capital, consecuentemente la tasa de interés se fue a las nubes. Correcto. Consecuentemente la actividad se frenó en seco. Se frenó en seco. Ahora yo te hago una pregunta. Vos te enfrentás a una situación donde ahora te estás quedando sin working capital y vos lo tenés que financiar. Suponete que lo tenés que pensar a nivel familiar. A vos se te caen los ingresos. Yo te hago una pregunta y tenés una determinada cantidad de plata. Vos, ¿qué vas a priorizar? ¿Comer o pagar los impuestos? Comer. Bueno, yo también adhiero a eso. Yo recuerdo a algún momento en Intratables tener una pelea con una basura que actuaba en política y él decía, no, primero hay que pagar los impuestos. No, primero tenés que comer para estar vivo y de esa manera vos después pagás impuestos. Pero no podés primero pagar impuestos. Bueno, las empresas necesitaban financiar el working capital, no tenían forma de financiarla. Parte se lo trasladaron a otros agentes y dijeron, bueno, ahora te pago, te renegocio el plazo, te pago, pero te pago más tarde. Digamos, a mis proveedores, por decirlo de alguna manera. Que dicho sea de paso es los créditos por venta del otro. Claro. Entonces, una parte, digamos, se acomodó entre el sector privado. Pero, ¿qué es lo que pasa? No te alcanzaba porque el working capital de la economía se fue a la mitad. ¿Y con qué te crees que lo financiaron? Dejando de pagar impuestos. Claro. Es decir, se financiaron con el fisco. Entonces, vos lo que ves es que la recaudación te había caído. ¿Y ahora qué viste en los vinculados a actividad en marzo? Ya empezaron a mejorar. Y lo que va llegando de abril, las noticias que van llegando de abril, es que está levantando. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en el segundo trimestre la actividad empieza a levantar, no hay que asustarse con el número de febrero porque... Es viejo. Digamos, es un número viejo, sí, pero además tuvo menos días hábiles. Entonces, si vos no corregís por días hábiles, el dato te puede llegar a parecer una cosa rara. Además, venís de un diciembre y de un enero muy altos. Dicho esto, entonces, lo que vos vas a ver es que la actividad a partir, digamos, de abril va a mejorar. Y es más, la tasa de inflación va a empezar a caer. Es decir, hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales. Y menos inflación. Y menos inflación. Superados los impactos en términos de pobreza que va a tener un trimestre difícil, vas a ver que de vuelta volvemos a la tendencia de bajar la pobreza. Es decir, los indicadores del segundo trimestre, que digamos, o sea, yo no recuerdo cómo son la dinámica de cómo los va publicando Capital Humano. Pero vas a empezar a recomponer el deterioro que hubo en el primer trimestre. Eso, digamos, a mí me parece muy importante, es decir... Pero ese estresazo, ¿no lo hubiésemos podido prevenir pensando en el futuro con una dolarización? No, a ver, vamos por partes. Hay un tema. Nosotros, ¿sabes cuál es el principal problema por el cual no podés dolarizar? ¿No tenés dólar? No. No tenés el sistema financiero adecuado para dolarizar. Ese es un interesante punto, pero es un problema de segundo orden. ¿Sabes cuál es el principal problema por el cual no podés dolarizar? Que la gente no quiere dolarizar. Porque nosotros hemos planteado la dolarización endógena. Es decir, vos si querés podés hacer tus transacciones en dólares. Y sin embargo la gente no lo hace. Hemos sancionado inocencia fiscal y sin embargo la gente no lo hace. Entonces, el problema con la dolarización no es que, digamos, uno la quiera hacer o no.
en estricto rigor, vos no le podés imponer las cosas por la fuerza a la gente. Y si vos le diste la opción de que use los dólares y sigue usando los pesos, ok, digo yo, de vuelta, la gente que haga las transacciones, la moneda que quiere, nosotros le abrimos la posibilidad. ¿La quiere seguir haciendo en pesos? Ok, digamos, le sancionamos inocencia fiscal, que es una ley revolucionaria. Cambiamos, porque todos éramos culpables hasta que demostráramos lo contrario frente al fisco, y ahora volvimos a restaurar la presunción de inocencia, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Digamos, con el tema de, además metimos con la ley de déficit cero, digamos, la modernización laboral, digamos, el acuerdo de la Unión con la Unión Europea, digamos, la baja imputabilidad. O sea, en lo que usamos en medio diciembre y febrero con extraordinarias, hicimos avances que durante 40 años la política no había podido avanzar un ápice. Y todo eso, a pesar de todo eso, que es tremendo, digamos, ¿no? Y además tenemos las 15.000 reformas estructurales y tenemos la ley bases. Y el riesgo país se queda como clavado en los 550 puntos. No, bueno, está bien. A ver, esto también es un punto muy interesante. Porque nosotros habíamos bajado fuertemente el riesgo país y después apareció la guerra. La cuestión de la guerra es que lo que hizo fue hacer saltar el precio del petróleo. Al saltar el precio del petróleo, ustedes, dada la política monetaria, la inflación de largo no cambia, pero los cambios de precios relativos les hace saltar los precios, se manifiesta como inflación en el corto y después se acomoda. Pero en la transición, el impacto inicial, se ve como un salto en la inflación. Después de largo no cambia, porque ustedes lo que determina la inflación en largo es la política monetaria, pero en la transición se comen el impacto de estos cambios de precios relativos. Si tienen sobrante monetario, como en el caso nuestro, ni que hablar. Pues nosotros venimos arrastrando el sobrante monetario que generó, digamos, el cepo, ¿sí?, y el sobrante monetario del Plan Platita. Y todo eso tiene rezagos monetarios, con lo cual, digo, y eso nosotros recién pudimos arreglar ese despiole a mitad del 24, con lo cual todavía hasta el mitad del 26, digo, todavía estamos limpiando, y acorde a los estudios de la Universidad de Córdoba, que hizo un alumno en su tesis, digamos, tendríamos que esperar hasta agosto, digamos, para terminar de limpiar eso. Más, digamos, los efectos de la estacionalidad, más los efectos de la caída de la demanda de dinero, más los efectos, o sea, pasaron un montón de cosas. Digo, pero la política monetaria sigue firme, por eso tampoco las expectativas cambian. Pero, entonces, a mí, ¿qué es lo que pasa? La otra cosa que hay que entender, que Argentina es un activo beta agresivo. Es decir, es un activo que cuando sube más que proporcionalmente, y que cuando cae más que proporcionalmente, más el efecto de los sell-off, ¿no? O sea, digo, que cuando ocurre el flight to quality o el flight to heaven. Shock externo. Digo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahora, pero esto también es interesante, ¿no? Porque si está el problema del petróleo y eso hace saltar los precios en Estados Unidos, la expectativa era que la tasa de interés sea más alta y eso derrumbó todos los activos. Siendo Argentina un activo beta agresivo, tenía que caer más que proporcionalmente. Y por eso el riesgo país había superado los 600. Después de lo que pasó anoche, el petróleo cayó 15% o más y hoy el riesgo país está en torno al 550. Correcto. Y, digamos, está claro, es decir, ese impacto. Entonces, tiene que ver con eso también. Pero a mí me gustaría mencionar que de todos los países de la región, Argentina fue el que menos sufrió su moneda, y hay algo adicional. Esta situación, en otro contexto de Argentina, nos hubiera hecho pedazos. Y hoy Argentina se beneficia con la mejora de los términos de intercambio. Probablemente Argentina, digamos, también lo sigo a Ramiro, que el superávit comercial de este año podría trepar en torno a 18.000 o 20.000 millones de dólares. Por Eso, precio y cantidad. el conflicto en Medio Oriente agarra a la Argentina con cosecha récord, producción de gas récord y producción de petróleo récord, lo que hace un aumento de las exportaciones que pueden llegar a 100.000 millones de dólares hoy, incluso con los precios de los futuros que marcan que se van a suavizar, que el conflicto en Medio Oriente va a encontrar algún cauce.
y no menor, justamente que va a generar un superávit comercial. El año pasado fue de 11.000 millones de dólares, este año puede llegar a superar 17.000 millones de dólares. Y ahí voy a la pregunta para compatibilizarlo con la política monetaria. El Banco Central compró 4.400 millones de dólares en el primer trimestre y, según el programa monetario, habla de que va a comprar o 10.000 millones de dólares o 17.000 millones de dólares. Es decir, se va a comprar todo el saldo comercial. Esa es una emisión monetaria, ¿no? O sea, hoy queda clarísimo que por primera vez en un siglo Argentina dejó de emitir para financiar el Estado. Ahora, en este contexto donde hay un shock externo que va a llenar las arcas del Estado, y el Banco Central se está anticipando diciendo, miren que primero ya compré y ahora voy a comprar, la pregunta es, estas compras tan fuertes, donde se emite ahora pesos para comprar los dólares, ¿tiene impacto inflacionario? Vamos por parte. Tiene impacto inflacionario si llegan a la calle. Primer punto que quiero mencionar, porque decían, no, Argentina no compra dólares. Argentina en el primer trimestre, que no es un trimestre fuerte de compras. No. De hecho, digamos, los profesionales de la economía decían que íbamos a tener, por ejemplo, unos meses muy complicados por el turismo. Y sin embargo terminamos comprando 4.500 millones de dólares. 4.500 en el primer trimestre. Sí, en un trimestre que no es un trimestre abundante y nos proyectaban el apocalipsis. Digo porque después, esos mismos siguen diciendo estupideces por televisión. Y a veces no sé si lo hacen con mala intención o lo hacen porque son precarios profesionalmente y además, digamos, los periodistas lo invitan para justamente para ensuciar, sí, para llamar a alguien que ensucie. Ahora, el segundo trimestre va a venir un montón de dólares. Si ustedes se recuerdan, cuando hicimos el Argentina Week en New York, en un momento yo le dije a Bausili, te van a salir los dólares hasta por las orejas, porque de acá adelante, cuando empiecen a madurar todas las inversiones del RIGI, nos va a llenar de dólares por todo lado. Dicho esto, acá hay un tema no menor. Es que lo que está haciendo el Banco Central compra estos dólares y, digamos, el Tesoro está esterilizando. Entonces, ¿de qué manera? Digo, con el superávit primario. Una parte lo esteriliza con el superávit primario y otra, digamos, coloca deuda para esterilizar. Pero en el neto te queda, digamos, incrementaste el activo y el pasivo, entonces, no, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo interesante, que fíjate que la tasa de interés sigue bajando. Sí. Con lo cual hay una recomposición de la demanda de dinero. Entonces, cuando se recomponga la demanda de dinero con mayor nivel de actividad, lo que a vos te va a pasar es que la inflación te empieza a bajar. En la medida que la inflación te empieza a bajar, vos tenés que empezar a estar atento de que no se te escape la tasa de interés. O sea, tenés que, esto es un mecanismo de relojería, le vas a tener que estar encima. Finito. Y cuando vos empezás a ver que la tasa de inflación se dio, vos ahí podés empezar, contra demanda de dinero, liberar lo que habías esterilizado. Pero te tenés que asegurar que eso sea demanda de dinero y que eso no impacte en inflación. ¿Esa demanda de dinero se mide viendo si hay desplazamiento hacia el dólar, digamos? Mirá, no, es muy fácil ver si vos la demanda de dinero te está subiendo o no. Hay una forma fácil de verlo. Vos tenés una relación entre tipo de cambio y tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, el tipo de cambio te baja. ¿Sí? Digo, y si baja la tasa de interés, digamos, te sube el tipo de cambio. Digo, por un tema de arbitrajes. Ahora, si a vos te sube el tipo de cambio y te sube la tasa de interés, estás con un problema que se te cae la demanda de dinero. Ahora, si a vos te cae el tipo de cambio y te cae la tasa de interés, la demanda de dinero empezó a mejorar. Nosotros, fíjate, la tasa de interés se derrumbó y está en torno al 25%. Y el tipo de cambio también. Y el tipo de cambio, si no hubiéramos comprado 4.500 palos, ¿dónde te cree que lo vamos a ir a buscar? Claro. Con lo cual hay una recomposición de... Se está empezando a recomponer. Pero de vuelta, estas cosas llevan tiempo. Por eso uno tiene que tener claro a dónde quiere ir y sí, le van a torpedear. O sea, el statu quo se defiende. Pero nosotros no vamos a ceder ni
en la fuerza del equilibrio fiscal, no vamos a ceder en la restricción monetaria, no vamos a ceder en seguir desregulando y en seguir abriendo. ¿Ok? Sí. Digamos, el programa de la libertad no se abandona. Y después, a mí también me causa gracia, digamos, lo enfermo de dirigismo que están los economistas argentinos. No, no hay programa. ¿Cómo no hay programa? Si yo soy liberal, y soy un liberal clásico y por ende hay Estado, ok, yo me tengo que ocupar de ¿qué? De nivelar la cancha. ¿Estamos nivelando la cancha? Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sacando regulaciones. Me tengo que ocupar de que la política fiscal no le quite libertades a la gente. Si yo bajé 2,5 puntos de impuesto del PBI, digamos, hice un ajuste de 30 puntos del gasto público en términos real, si eliminé el cuasi fiscal, yo le devolví 15.000 millones de dólares a la gente, le devolvimos 90.000 millones de dólares, o un poco más sería hoy. Eso no es un chiste. Y digamos, de acá a que, si supongamos que la gente decidiera que yo siguiera en el cargo, con el patrón de crecimiento que estaríamos observando y cómo programamos bajar impuestos, le estaríamos devolviendo a la gente de acá al 2031 500.000 millones de dólares. Es decir, lo que recibimos nosotros como deuda. ¿Lo puedo sacar un segundo de...? Un segundito Sí, antes dale, de cambiar en el tipo de cambio quiero ir. Porque ¿cómo puede ser que hoy, cuando tenemos equilibrio fiscal y equilibrio externo, es decir, la economía hoy, el Estado está en equilibrio y la economía en las cuentas externas está en equilibrio, de hecho estamos hablando que puede ser un saldo comercial de 17.000 millones de dólares, el Banco Central comprando todo el tiempo dólares y no obstante escuchamos todo el tiempo hablar de atraso cambiario? Porque son brutos. Una es, son brutos. Dos, tienen a los clientes comprados en un tipo de cambio más alto. Entonces, le están haciendo perder plata a los clientes, entonces ellos piden devaluación para salvar su kiosquito. Pero la realidad es, el otro día creo que Antonio subió un gráfico muy interesante del tipo de cambio real. Sí. Es muy interesante, porque uno ve... asociado a la confianza. Claro, que en los momentos de confianza la moneda se aprecia, en los momentos de desconfianza la moneda se deprecia. Entonces, la pregunta es, si vos haces un gobierno razonable, digamos, lo que te va a pasar es que tu moneda se va a apreciar. Claro. Primer punto. Segundo punto. Me encanta cuando los economistas hablan del tipo de cambio que tenés que devaluar o no sé qué, lo que fuera, o el tipo de cambio correcto. La pregunta es, vos para conocer el vector de precios de equilibrio, deberías conocer las preferencias de los agentes, deberías conocer la tecnología y el progreso tecnológico y deberías conocer la tasa de preferencia intertemporal, deberías conocer la estructura de propiedad de la economía y deberías conocer las dotaciones que, digamos, vamos a descubrir, digamos, o sea, hace 300 años nadie sabía que era el petróleo, ni el litio, ni, ¿ok? Digo, para ponerlo de manera grosera. Dicho esto, digamos, en los usos que tiene hoy. Dicho esto, a lo que voy y lo que quiero decir es que vos necesitas todo eso para saber el vector de precio de equilibrio y eso no lo sabés, y mucho menos intertemporalmente. Pero hay algo que es todavía más grosero. Suponete que viene el creador, extiende su mano con su dedo, toca tu cabeza, te ilumina y te dice, este es el tipo de cambio real de equilibrio. La pregunta es, suponete que fuera el del año tal, que es el que usan, digamos, los economistas, que creen que es tal. La pregunta es, las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes de la economía local y mundial, de acá al infinito, ¿van a ser los mismos? Imposible. No. Y ahora voy a hacer algo muchísimo más grosero. ¿Cómo es que hacen esa cuenta mirando la historia cuando nosotros bajamos el gasto público en términos reales 30%? Es decir, esa cuenta que hagas mirando la historia es una historia... es ofensivo Claro. hasta para un primate. Es decir, están muy por debajo de un simio. Es decir, sinceramente, la precariedad conceptual
de la gran mayoría de los economistas argentinos me abruma. Doctor, déjeme hacerle una pregunta que tal vez lo saque un poco de su zona de confort. Un funcionario político decide tomar un préstamo hipotecario. En estos días escuché que algunos sectores de la política consideran que eso es un delito. Bueno, primero, me encanta esa reflexión, porque esa reflexión viene de gente que está sucia, porque me parece que si hay algo que promueve la movilidad social es el crédito, ¿no? Es decir, de hecho es una herramienta fundamental para canalizar el ahorro hacia la inversión y crecer. Con lo cual, la propia persona que está diciendo eso se está mirando a un espejo de que sabe que está sucio. En primer lugar, porque si ex ante algo tan noble e interesante para la mejora del bienestar lo ve como un delito, quiere decir que debe tener mugre debajo de la alfombra. Quien opina desde ese lugar. Ahora yo no voy a escapar, digamos, no le voy a correr el traste a la jeringa. Vamos a poner en estos términos. Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es, nosotros hemos definido nuestros valores morales, ¿no? La pregunta es, ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente? No. No. Con lo cual, primer punto, digamos, de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto, la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte con Ramiro a hacer este programa, podés venir a reportearme a mí, que debe ser una parte, no sé. Después post veremos qué es la sensación de la experiencia. Quizás ex ante parecía interesante, post una cosa horrible. Usted dice que me van a putear mucho en las redes. No sé, porque todo depende. Si putea, digamos, las lacras, digamos, es un buen síntoma. O sea, por ejemplo, yo, digamos, vi la última entrevista que dio, digamos, el ministro de Economía, Caputo, digamos, y me pareció una nota excelente. Es verdad. Bueno, claro, pero, digamos, algunos periodistas en Sobrado estaban enojados. Y nos ponen en un lugar incómodo. O sea, otros no, digamos, otros los hacen honestamente, digamos, y... Digo, hay muchos honestos. Claro, pero es que obvio, y puede estar molestándole las formas, o sea, lo cual es válido. También. Es un problema de preferencia, pero de ahí a que esté mal es otro problema. Entonces, no le violentó la vida a nadie, ¿ok? Entonces, la libertad tampoco, vamos ahora por la propiedad. Bueno, la propiedad uno lo podía poner bajo la lupa, porque si eso después tiene impacto sobre las cuentas públicas y eso después se manifiesta como una pérdida, eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ahora la pregunta es, si ese crédito se tomó en el sector privado, no es un problema porque es una cuestión de privado. Si lo tomaste en el sector público, si lo tomaste en el Banco Nación, la pregunta es, ¿la tasa es la tasa de mercado? Y la respuesta es afirmativa. La respuesta es afirmativa, lo tomaste a la tasa de mercado. Con lo cual, no violentaste nada. No solo eso, porque hay algunos que dicen, no, bueno, pero un tercio de los créditos que dio el Nación se lo dio a personas que trabajan en el sector público. Sí, obvio. Y voy a explicar por qué. Cuando ustedes van a un banco y depositan y se hacen depositar su sueldo en ese banco, el banco tiene todos sus datos y además compra bases de datos. Y saben quién es cada uno de ustedes. A partir de ese perfil, lo mete en un modelo de credit scoring y con ese modelo ustedes le ofrecen productos. ¿Ustedes creen que cuando el banco le ofrece los productos alegremente? No, se los ofrece porque saben que lo puede pagar. Que ustedes lo pueden pagar. Exacto. Digamos, con lo cual, ese es un detalle no menor. Entonces, cuando ustedes su sueldo es depositado en un determinado banco, el banco le hace el scoring y le ofrece los productos que saben que ustedes pueden pagar. Pero no solo eso, hay
más elementos. Ustedes, cuando le hacen el scoring, no solo, digamos, porque es una preaprobación, cuando van a la aprobación, toman sus ingresos y de 2 familiares directos. Es decir, por si ustedes no pudieran pagar, que paguen los otros. Y no solo eso, sino que hay garantías además. La propia casa. Claro, y después está la garantía misma, o sea, crédito hipotecario, ¿por qué? Porque le está hipotecando la casa. Es decir, si ustedes no pagan, se queda con el se queda con la casa. Entonces, lo que digo es, hay mezcla de mucha ignorancia, son analfabetos financieros, y hay en otros mucha mala intención, por no decir con L. Y hay casos donde conjugan esas dos cosas. Con lo cual, el análisis que hacen es verdaderamente una estupidez. No solo eso, sino que además el imbécil operador roñoso que levantó esa base, eso muestra cómo está podrida la estructura, la putrefacción de la estructura del Estado, lo podrida que está el Estado abajo, que esto es efecto del socialismo del siglo XXI. No solo eso, sino que después, cuando se dio cuenta que se había pasado, lo borró. Sin embargo, otro periodista basura operadora hizo un escándalo con esto. Después, ya cuando pidió perdón, no alcanza, porque la porquería viaja más rápido, ¿sí?, que es lo que puede viajar. Claro, exacto. Entonces, y eso después termina, y esto es lo grave, termina en la tapa de un diario, aún sabiendo que esto ya era mentira y que no tenía ningún sentido. O sea, concretamente termina en la tapa de Clarín, con quien yo tengo un diferendo con el tema de las comunicaciones, porque se quieren quedar con todas las comunicaciones. Vía comprarse una empresa, que la compraron, y tomaron más del espectro que lo que, digamos, se establece en defensa de la competencia. Entonces, como yo no cedo a los privilegios del statu quo, entonces ahí van a entender por qué me tira basura a ese medio y por qué me tiran basura a otros medios. ¿Por qué? Porque sufren la abstinencia de pauta y porque además se quedaron sin negocios y además porque, digamos, tocamos los privilegios de los que eran intocables. Llámese Roca, llámese Madanes, Quintanilla, entonces ahora me están pasando la cuenta. Y todo esto es posible porque hay periodistas corruptos que viabilizan eso, que además tienen cómplices en la política y que algunos responden a estructuras partidarias locales y otros al exterior, que ya lo dije antes. Sí. Doctor, tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos agotó en el programa, pero la última pregunta, que es una pregunta doble, apunta más al ser humano, Javier Milei, que es la siguiente, pero está también vinculada a la institución presidencial. En estos 2 años, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar? ¿Y cuál es el anhelo más profundo que tiene para lograr en lo que le resta hasta culminar su primer mandato? Ninguna decisión me costó tomar, porque estoy convencido. Yo siempre dije que sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas tengo la convicción. Cuando vos ponés el eje en la moral como política de Estado y haces lo que está bien, eso te acomoda la economía y te acomoda la política. El problema aparece cuando vos te guías por el utilitarismo político y eso te desbanda la economía y obviamente el utilitarismo político es algo, digamos, planteado en términos contrarios a la moral. Entonces, cuando vos te basás en el pensamiento de los griegos, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeos cristianos, no hay conflicto. No hay conflicto porque yo no voy a ponerme a emitir dinero para tratar de engañar a la gente
para conseguir algo de actividad. Primero, porque está mal, porque robar está mal, porque mentir está mal, ¿sí? No solo eso que está mal, digamos, la teoría económica no te acompaña, ¿sí? Porque en el único modelo que te podría acompañar a hacer inflación para generar crecimiento es la estupidez que da el modelo de Tobin. En el modelo de Tobin vos generás tanta inflación que la gente sale del dinero y acumula capital. Eso podría ser cierto en una economía cerrada. En una economía abierta no se cumple. Yo tengo un artículo donde pruebo que eso no se cumple. Es decir, que el resultado de Tobin es al revés. Pero aún así, supongamos que aplicar el caso de Tobin, porque agarraste y llenaste la economía de murallas, también está mal. ¿Sabes por qué? A vos yo te hago una pregunta. ¿Vos te crees que el ser humano inventó el dinero porque es estúpido? No, lo inventó porque facilita las transacciones. Entonces, una economía de trueque nunca puede ser mejor que una economía monetaria. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si vos llevás la idea de Tobin al límite, tenés que hacer desaparecer el dinero para que salte el PBI per cápita. Digo, ¿en qué cabeza entra esa estupidez? Entonces te das cuenta que no hay dilema, no hay dilema. Es decir, cuando vos obrás acorde a un conjunto de valores morales, te va a acompañar la eficiencia económica y te va a acompañar el utilitarismo político. Ahora, cuando vos querés empezar por la política, vas a arruinar la economía y seguramente, entras en conflicto con los valores morales. ¿El anhelo? Que Argentina sea el país más libre del mundo. Eso es lo que nos va a traer prosperidad. Presidente, la última pregunta. Argentina está en este momento desarmando dos modelos económicos en simultáneo. Uno fue el socialismo del siglo XXI y el otro es la Argentina corporativa, ¿no? ¿Qué rol tuvo la batalla cultural para primero ponerlo en evidencia de que Argentina se estaba enferma con estos dos modelos y que en simultáneo hoy se están desarmando? Determinante. Sin batalla cultural esto hubiera sido imposible. Es decir, durante 10 años públicamente, pero probablemente más de 20, digo, nosotros nos conocemos hace rato. En la trinchera. Exactamente. La batalla cultural tiene un rol determinante, porque es la que le cuenta a la gente. Digamos, la batalla cultural fue la que rompió la idea de lo políticamente correcto, fue la que dejó en evidencia las aberraciones del wokismo, las aberraciones del socialismo, porque Argentina está infectada del socialismo hace 100 años. Y nosotros lo que estamos haciendo es desarmar ese modelo corporativo. Las desregulaciones lo que hacen es eso. Exactamente. Y al mismo tiempo le mostramos a la gente la mentira del Estado presente, la mentira socialista, la mentira de no, gané derechos. No ganaste derechos, no ganaste ninguno, te mintieron, te engañaron. El problema radica es que es más fácil engañar a la gente, ¿sí?, que hacer que asimile que fue engañado. Exacto. Digamos, ¿por qué mi furia contra los medios y contra los periodistas en su mayoría? Porque durante muchísimos años, antes de meterme en política, los leía creyendo que me decían la verdad. Y hoy descubrí que son unos mentirosos. ¿Cuántos diarios económicos hablan de inflación multicausal por décadas? Digo, podés ponerlo en cientos de puntos. Digamos, el propio Antonio acaba de ser víctima de la mentira de un periodista de Clarín, donde a partir de una foto construye una nota con mentiras. Tienen otro periodista que además, tiene un programa, ¿sí?, de muchos años, digamos, a 2 sobres, y, digamos, o sea, vos agarrás una nota y el 90% de lo que dice es mentira. Todo es mentira. Por ejemplo, ese periodista habrá anunciado 40 veces la renuncia de Toto Caputo, con quien yo tengo una relación simbiótica. Simbiótica. Les voy a decir más, les voy a contar una anécdota. La nota del ministro Caputo el día domingo la vi con Furiase, con Núñez y con Butier. Le recriminé a Butier que no hubiera sacado un crédito, porque en el fondo, digamos, claro, digo, ¿cómo que no sacó crédito? O sea, todo lo demás, o sea, digo, más allá del chiste, estábamos en Olivos mirando el reportaje, y en una parte
Es increíble porque Toto hace una referencia a Maquiavelo y yo digo exactamente lo mismo cuando Luis Majul, que hizo una nota extraordinaria, desde mi punto de vista extraordinaria, y eso digo, yo discuto con Majul, porque digamos, hay cosas que él tiene una visión acorde a sus preferencias y yo no la comparto y chocamos y tenemos chisporroteo, pero se hace con educación, se hace con respeto, ¿sí? Se hace con respeto. Cuando vos hablás con respeto, las cosas funcionan. Ahora, cuando vos sos un tipo irrespetuoso y que le pones la pistola en la cabeza a otro porque se te ocurrió, las cosas son distintas. Entonces, en ese sentido, la respuesta que dio Toto, o sea, pero cuando hizo la pregunta, yo la contesté y contesté lo mismo que contestó Toto. Eso para que vean el nivel de sintonía que tengo con el ministro de Economía. O sea, entonces, y sin embargo, el periodista que mencioné, por lo menos lo hizo, dijo que renunciaba, que yo lo había echado 40 veces. Y ahora esta es la parte más compleja. Ese periodista hizo eso cada vez que yo estaba, o que el gobierno estaba, en una instancia de negociación muy importante, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estábamos negociando cosas muy importantes y él torpedeaba al ministro de Economía, quitándole reputación y credibilidad al momento de sentarse en la mesa a negociar. ¿Para qué? Para perjudicar los intereses de los argentinos. O sea, tenés periodistas que, con tal de abrazarse al sobre que les dan empresarios corruptos o los medios corruptos, ¿sí?, prefieren que a la Argentina le vaya mal. Entonces, yo cuando estaba fuera de la política, estas cosas no las veía. Lo que a mí probablemente me genera más furia con la mayoría del periodismo es que yo les creía a estos mentirosos operadores corruptos ensobrados. La última reflexión, por sí o por no, ¿se acuerda? Dejémoslo ahí. Pienso que si usted lograra una inflación en el 2027 de un 1% mensual, un dólar que circule entre las bandas definidas y un desempleo menor a los 2 dígitos, pienso en lo personal que tendría muchas chances de ser reelegido. ¿Usted coincide con esta mirada? Yo creo que eso lo va a determinar la gente. A ver, a mí me dieron un mandato, terminar con la inseguridad y bajar la inflación. Estoy aniquilando la inseguridad, estoy aniquilando la inflación, a pesar de que siempre dije que no era un movimiento rectilíneo uniforme, que no era una asíntota, digamos, clara, digo, que podía tener alteraciones. Digo, no es que no lo dije, digo, si van y buscan los archivos está, pero cuando no lo quieren ver, que es otro problema. Y, digamos, y en el medio la pobreza de tocar el 57% hoy está debajo del 30%, que es el nivel más bajo en 8 años. Es decir, y la economía está 11% arriba, o sea que vamos bárbaro. ¿Somos Suiza? No, no somos Suiza. Venimos de 100 años de romper todo. ¿Qué se creen? ¿Que en 2 años y medio lo vamos a arreglar? No, es mentira. Lo que sí, vamos en la dirección correcta. Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente. Todo el mundo admira lo que hacemos. Pero como dice el refrán, hay un refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Y es más, le voy a decir algo porque anoche fue el cruce del Mar Rojo. Ya habiendo cruzado el Mar Rojo, después de que el pueblo hebreo vio caer a los pies de ellos al imperio más grande que era los egipcios, siendo un líder de características más que extraordinarias en el caso de Moshe o Moisés. Cuando Moisés se levantaba temprano decían, está peleado con Séfora. Entonces lo criticaban porque estaba peleado con la mujer. Cuando se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando. Y cuando se levantaba en punto, decían que lo hacía porque no tenía nada que hacer. Entonces la pregunta es si lo criticaban a Moisés
conmigo se pueden hacer una fiesta. Además, yo le voy a decir algo. La única forma que a una persona no la critiquen, ¿saben cuándo es? Cuando no hace nada. La gente que hace, ¿sí?, la van a criticar. Y puede errar, claro. Por eso yo siempre menciono el caso de Sebastián Bataglia en la final contra el Milan. Boca gana por penales. Ustedes los dos son de Boca, ¿no? No, yo soy de River. ¿Vos de River o de Racing? No, yo empecé siendo de Racing por mi papá. Una vez que me peleé, cambié a River. Ok. De River. Los dos son de River. Sí. Se parecen al equipo económico, digamos. O sea, yo creo que si aparece uno de Boca, lo fulminan. Al margen de eso, cuando termina el partido y Boca gana por penales, Sebastián Bataglia había errado el penal. Y van a ir a festejar y va un periodista con la inmundicia que caracteriza a los periodistas y va y le pregunta ¿qué se siente haber errado un penal? Entonces le dice, ¿vos jugaste alguna vez una final del mundo? No, bueno, para poder errar un penal en una final del mundo, primero la tenés que jugar, después tenés que ir a patearlo y, digamos, ahí vas a ver lo que es errarlo. Pero primero, ¿sabés qué? Tenés que llegar a jugar una final del mundo. ¿Vos llegaste? No, listo, chao, gracias, me voy a festejar. Es decir, el penal lo puede errar el que tiene el coraje para patearlo. ¿Ok? Digamos, hay un jugador que, por ejemplo, para Bilardo era como un hijo para él. Fueron una definición por penales, lo puso para patear y le dijo que no. Era el capitán de la selección argentina, lo sacó de la selección. Es decir, para patear un penal en un partido importante hay que tener un coraje importante. Yo no me olvido más el día de un Boca River en cancha de Boca. Boca perdía 1-0 y se terminaba el partido, hubo un penal para Boca y fue y lo agarró Martín y la puso ahí y el tipo metió el gol. De vuelta. Pero hay que tener coraje para hacer eso. Y por lo que se ve, coraje a usted le sobra, así que... Y convicción. Y convicción. Estoy convencido, Exacto. estoy convencido. O sea, afortunadamente en otros lugares se ve, acá, digamos, de vuelta, el statu quo se defiende. Doctor Milei, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Ramiro. Por favor, gracias. Pateando las calles roto, banderas caídas, yo y vos, ciegos gritamos nótalo, el grito del corazón.